Eso es. Gracias, Cristian. Eh, ya, ahora sí. Entonces, voy a tomar un polinomio mónico que no es un cuadrado perfecto, no es. Entonces, como no es un cuadrado perfecto, porque para que sea cuadrado perfecto tendría que cumplir estas propiedades, o sea que x más y es un cuadrado perfecto, ahí ya es un cuadrado perfecto porque lo puedo escribir de la forma. Entonces, este polinomio que estoy tomando acá no es cuadrado perfecto. Entonces, como no es cuadrado perfecto, yo voy a tratar de completarlo. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Miren, supongamos que nosotros tenemos esto acá así, 2xy más aquí cualquier valor, 5. Listo. Entonces, miren, esto para que sea un cuadrado perfecto. Ya volvió. Se están escuchando entrecortado, ¿cierto? Entonces, yo necesito poner eso como un cuadrado perfecto y para que sea un cuadrado perfecto, se tendría que cumplir que esto que está acá sea el cuadrado. Entonces, la idea es que si yo tengo un polinomio como el que está acá, miren que a esta cosa de acá le falta el y al cuadrado para completarlo. Entonces, ¿cómo hago yo para completar el cuadrado? Pues yo tendría que saber cuál es ese valor de y al que yo tengo que elevar esto o cuál es el valor de y que tengo que tener para que esa cosa me dé eso. Pues es simple, es bien simple, no es tan complicado. Entonces, uno lo que va a hacer es agrupar este valor, que es agrupar esto de acá. Yo voy a agrupar esto. Y en cierto sentido, miren que la x ya está acá y la x ya está acá. Y acá hay un 2. Entonces, para si eso fuera un cuadrado, se supone que para encontrar ese valor de allá, tendría que dividir a esto por 2, porque ya la x está y el 2 es el que me está haciendo que esto me quede como un 2y. Entonces, si yo divido esto por 2, entonces miren que lo que me va a quedar va a ser el y. Entonces, como me queda el y, entonces ese es el que elevo al cuadrado y si lo elevo al cuadrado, pues completo el cuadrado. La cosa es que la cosa no es tan simple. A mí no me van a mostrar los valores así. A mí me van a poner por decir x a la 2 más 6x menos 24, por decir, una cosa así. Voy a poner un más acá, más 24, igual a 0. Entonces, igual a 0 no. Y así, así. Y me van a decir, hey, completa el cuadrado. Entonces, cuando me digan eso, miren que yo no voy a saber, esperen que es que esta vaina. Yo no voy a saber esta cosa, cuál es el valor que me hace falta ya. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues a ese número que tengo ahí, al 6x, pues simplemente lo divido por 2. Y si lo divido por 2, entonces esto me va a dar, bueno, al 6x no, el x me sobra. Al 6 lo divido por 2 y simplemente esto me va a dar 3. Esto me va a dar 3. Y cuando me dé 3, miren que acá está, lo divido por 2 y lo elevo al cuadrado. Entonces, esa cosa la elevo al cuadrado y entonces lo que me va a dar, la elevo al cuadrado y lo que me va a dar es 9. Y entonces lo que me queda es x al cuadrado más 6x más 9 más 24, pero es que yo le acabo de sumar 9, estoy alterando la expresión. Entonces, para que no se altere, le resto 9. Y ya eso es lo que estoy haciendo ahí. Entonces, eso es lo que estoy diciendo acá que va a pasar. Miren, entonces yo tengo eso, simplemente divido a la b por 2, la elevo al cuadrado y la sumo. Miren que la sumé y la resté. Listo. Y entonces eso fue lo que hice acá. Le sumé y le resté. Entonces ya después, cuando ya completo ese cuadrado, pues lo que me va a quedar es, como estaba completando un cuadrado, me va a quedar el x al cuadrado, perdón, el x solo. Si acá hay un más, pongo un más. Si acá hay un menos, pongo un menos. El valor que acaba de conseguir, el b medios, al cuadrado. Y la otra cosa la hago c menos b medios. Eso lo, lo hago. ¿Cuánto es eso? No sé. Eso lo hago. Pero acá sí sé, miren, esto entonces me quedaría x más 3 al cuadrado más 15. Listo, y ahí completé el cuadrado. Entonces esta, miren cómo me quedó como una expresión al cuadrado. Y eso era más o menos lo que necesitaba. Muchas veces lo utilizan para factorizar. Muchas veces esa cosa sirve para hacer una factorización por ahí. Entonces, eso se hace allí. O muchas veces es porque se necesita una expresión de esas y entonces se hace. Entonces, como ejemplo, miren, tenemos esta. Tenemos esta. Entonces, miren, lo que le está diciendo allá. Entonces, yo lo que tengo que hacer es agrupar estas dos. Las agrupo.
Después, ¿qué hago, muchachos? Después, ¿qué hago ahí? Divido el 8 entre 2. El 8 entre 2. ¿Y eso cuánto me da? 4. 4. ¿Y ese 4 qué le hago? Lo elevo al cuadrado. Entonces, eso es lo que tengo que hacer. Entonces, miren, lo que me va a quedar acá es esto. X a la 2 menos 8x me dio 4 y lo elevo al cuadrado, le sumo 2 y como le sumé ese 4 al cuadrado, entonces lo tengo que restar. Y listo. Entonces, ¿qué me va a quedar por acá? Me va a quedar x al cuadrado menos 8x más 16, ¿cierto? Más 2 menos 16. Estas dos las agrupo. Pues cuando las agrupo, eso me va a quedar como x menos o más. Menos o más. Menos. Menos. Porque acá hay un menos. ¿Listo? Menos 4 al cuadrado y las otras dos cosas las sumo. Entonces, menos 14. Y ya, ahí quedó. Ahí completé el cuadrado. Y entonces uno puede hacer cositas por ahí con eso. ¿Listo? Eso es completar un cuadrado. Acá, por ejemplo, entonces, agrupo estas dos. Miren que las agrupo. Entonces, ¿qué me va a quedar? X al cuadrado más 7x. ¿Qué le voy a sumar acá? ¿Qué le sumo? Acá le tengo que sumar algo y después le tengo que restar. Entonces, ¿le resto qué? Esa misma cosa que le sumé allá se la tengo que restar acá. ¿Qué le sumo y qué le resto? ¿Cuánto le sumo, pues, muchachos? Hablemos. Están callados, ¿qué están viendo? 7 medios. 7 medios. Me da 7 medios, pero lo tengo que elevar al cuadrado, ¿cierto? Entonces, si lo elevo al cuadrado, eso me va a dar 49 cuartos y 49 cuartos. ¿Listo? Entonces, esta cosa de acá es un cuadrado perfecto. Y entonces lo que me queda ahí es x más 7 medios al cuadrado menos 3 menos 49 cuartos. Entonces, esta cosa le pongo por acá un 1 y voy a restar esas dos cosas. Entonces, eso va a ser igual a quién? A x más 7 medios al cuadrado menos. ¿Cuánto me da esa cosa de ahí? Eso me da 61, si no estoy mal. Menos 61 cuartos. Y listo, se acabó. Tres sobre 1 más 49 cuartos. Las dos están negativas, entonces las puedo poner así. Esto me va a dar 4, 1 por 4, 4, 3 por 4, 12. Y 49 por 1, 49. 49 más 12 me da 61 sobre 4. ¿Listo? De ahí salió esa cosa que está ahí. Estamos. Aquí, entonces, ¿cómo nos va a quedar eso? Esto nos va a quedar x al cuadrado más 10x, eso es lo que agrupo. Le voy a sumar algo, que le sumo, le resto 5 y le resto otra cosa. ¿Qué le sumo acá? 5. 5. No, 5 no, cuidado. Ajá, es elevado a la 2. 25, profe. Es 25, ¿cierto? 25, 25. Listo, y entonces ¿eso cuánto me va a dar? Me va a dar, estas dos las agrupo, entonces esto me va a quedar x más 5 al cuadrado menos 30. Y ya completé el cuadrado, ahí está. Estamos con eso. ¿O hay alguna duda en ese sentido? Profe, ¿puede explicar después de la última partecita de x más 5? Ah, claro. X más 5 al cuadrado, eso lo entiendes. No, eso es lo que no entiendo, ¿dónde salió? ¿De Porque, dónde? Eso es un cuadrado perfecto. Para eso es que estoy haciendo la cosa. Allá arriba te los estaba diciendo, mira. Recuerda que eso es x al cuadrado más 2xy más y al cuadrado representa un x más y al cuadrado, ¿cierto?
Eso es lo que estoy haciendo. Pero entonces, cuando yo estoy completando un cuadrado, es como si esto no lo tuviera. Mira, eso no lo tengo. Eso no lo tengo. Entonces, yo tengo esto. Yo necesito que acá sumarle algo para que estas dos cosas sean iguales. Entonces, ¿qué es lo que le tengo que sumar? Entonces, lo que les dije es que lo que tengo que hacer es, la X no la cuento y simplemente el valor que está ahí, o sea, ¿cuál es el valor que queda ahí si la X no la cuento? Me queda 2Y. Entonces, si no lo cuento, lo que tengo que hacer es dividir entonces después por quién, por 2. Entonces divido por ese 2 y ¿qué me va a quedar? La y. Entonces el valor que va acá va a ser y al cuadrado. Entonces si yo puedo hacer eso, es porque yo puedo escribir esto de esta forma. Listo, eso es lo que estoy diciendo ahí. Sí, sí. Listo. Entonces, espérate, vamos a hacer más, porque eso así como a la hijo de madre tampoco, ¿cierto? Entonces, digamos que yo tengo x a la 2 más 15x menos 1, así, para que quede difícil la cosa. Listo. Entonces, quiero completar un cuadrado, necesito completarlo, porque me va a servir para algo. Listo. Entonces, cuando quiero hacer eso, pues simplemente, ¿qué hago? Entonces, agrupo los primeros dos. Agrupo este con este. Listo. Y eso, pues entonces me tiene que quedar x a la 2 más 15x más, siempre acá más. Le vamos a sumar algo y le vamos a restar, bueno, le restamos ese 1 y le restamos ese mismo algo que le sumé, porque si le sumo y le resto la misma cosa, estoy sumando un 0. Listo, ¿qué es lo que le voy a sumar? 15 medios a la 2. 15 medios al cuadrado. 15 medios al cuadrado, eso es creo que 225 sobre 4. Entonces aquí me va a quedar 225 sobre 4. Y listo, entonces eso ya, lo sumé y lo resté, o sea que ya hice el proceso que tenía que hacer. Entonces ahora la cosa donde están dudando de por qué sale la otra cosa, pues se supone que yo estaba completando un cuadrado y como estaba completando el cuadrado, pues entonces esto me tiene que quedar x más, que es este signo que está acá, y como lo que estaba haciendo era completando el cuadrado, pues, ¿qué me quedó? ¿A quién fue el que le vea el cuadrado acá? Pues al 15 medios. Entonces me va a quedar el 15 medios acá, elevado al cuadrado, menos, y acá pues tengo que hacer esta resta o esa suma, que es menos 1 más, menos 1 más 2. ¿Hasta dónde me escucharon? A la X, profe. Está la X, sí. Creo que cuando va a iniciar. Hasta esta, Hasta la segunda. hasta esta. Profe, abajo el resultado. Voy a poner X más 15 medios. Hasta volvemos a empezar porque no sabemos. Listo. Entonces, x al cuadrado más 15x más algo que le voy a sumar, menos 1, menos algo que le voy a sumar, que le voy a restar. Listo. Entonces me dijeron que lo que le iba a sumar era 15 medios al cuadrado, y por acá 15 medios al cuadrado, ¿cierto? Eso es lo que le iba a sumar. Entonces, como les estaba diciendo, esta cosa, que es donde está como el meollo del asunto, eso es un cuadrado perfecto. Eso es lo que yo quería completar, ese cuadrado perfecto. ¿Para qué? Pues para hacer alguna operación que necesite hacer en algún momento. Pero entonces, ¿cómo lo hago? Pongo la X, o sea, sin el cuadrado, pongo el 15 medios sin el cuadrado, y lo único que va a cambiar acá es este signo. Si este signo es negativo, pongo negativo. Si ese signo es positivo, pues es positivo. Entonces esto va a ser más eso y al cuadrado por acá. En vez de ponerlo allá adentro, lo pongo acá afuera. Y lo otro, pues simplemente lo sumo. Estas dos cosas las tengo que sumar. Esto va a ser igual a, pues porque las dos son negativas, pero si una fuera positiva y la otra negativa, pues la resto. Pero vamos a hacerlo así, miren. Esto queda así. Si yo elevo eso al cuadrado, eso me va a quedar así. 25 cuartos. Entonces, multiplico. Abajo me va a quedar 4. Acá me va a quedar un menos. 4 por 1, 4. Menos 1 por 225, 225. Entonces, esto me va a dar menos 229 cuartos. Entonces, esto acá menos
229 cuartos. Listo. Terminé. Ese fue el ejercicio hecho. Listo. ¿La tenemos o no? Traten de hacer les voy a poner uno fácil. Traten ustedes de hacer este. Díganme la respuesta de este. ¿Cuál es la respuesta de este? Yo lo cambio ese 8. Porque está factorizable esa cosa. Vamos a poner un 9. Y ahí también está factorizable. Sí. Que es que ahora sí. Te dio x, ¿x qué? Más 3 al cuadrado más 1, más 1. 3, ¿Así? sí. Ok. Más 1. Viviana, ¿por qué 9? Sí, profe, qué pena, lo elevé al cuadrado. Ok, listo. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Estamos de acuerdo con eso que Momento, porfa, momento. Claro, claro, yo espero. Ok. Para los que no lo entiendan, pues entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente. X a la 2 más 6x. Vamos a sumarle algo. Ahí está el 10. Y vamos a restarle ese mismo algo que le sumamos. Entonces, lo que hago es dividir al 6 por 2. Y 6 por 2 me da 3. Y lo elevo al cuadrado. Entonces me va a dar 9. Y acá 9. Entonces, lo que le sumé se lo resto. Esto lo elevo al cuadrado. Eso lo agrupo. Porque eso es lo que necesito factorizar. Pero eso me va a dar, como yo estaba tratando de completar un cuadrado, me va a dar x más 3. Recuerden que es la raíz de este y la raíz de este. Al cuadrado. Y los otros dos cuadros las sumo. Entonces más 1. Listo. Y ahí se queda. Hasta luego, se fue. Y listo. Ahí quedó la solución. Listo. Pues para que sepan pues que esas cosas se pueden hacer así. ¿Hay alguna duda, pregunta? ¿Qué quieren? Ya, eso está listo. Sí. Profe, ¿qué puede hacer otro? ¿Alguien me está hablando? Profe, sí, que si se puede hacer Podemos otro. hacer otro. Claro. Hablaste muy pasito, entonces pensé que no. Bueno, x a la 2 menos, pongámosle un 8x acá, más 7. No es que si le pongo más 7 de pronto no me da factorizable y no quiero que me dé factorizable. Más 1. Dale, pues a ese a ver cómo les queda. Si lo ves que es que no le está restando algo, porque te quedó un más 1, que está diferente a lo que los otros compañeros habían hecho. Entonces vamos a mirar. Entonces, esto es igual a quién? A x al cuadrado menos 8x más lo que le tengo que sumar, más 1, menos lo que le tengo que restar. Listo. 8 dividido 2 me da 4 y lo elevo al cuadrado, entonces me da 16. 16. Listo, entonces me queda, agrupo estas dos, entonces me queda x menos 4 al cuadrado menos 15. Listo, y ahí estaría. Elizabeth, ¿estamos con eso o no? Sí, sí. Ok, listo. Entonces miren que eso es, en cierto sentido es algo sencillo, por eso no le voy a gastar mucho más tiempo a eso. Yo sé que eso nos iba a gastar el tiempo que nos gastamos en eso, pero no voy a hablar mucho más de eso. Listo, entonces vamos a hablar ahora de los numeritos que hemos evitado tanto. Los Profe, números, dime. qué pena la pregunta. Cuando estamos pues ya totalizando, digamos, por acá en el cuadrado,
Yo hago multiplicación de signos o pongo el signo, el primer signo. ¿En dónde? ¿En dónde? Multiplicación. Ahí, por acá. Cuando pones x menos 4 elevado al cuadrado, o sea, la No, no, no. multiplicación de signo Recuerda primero. que recuerda que este signo de acá es este signo de acá. Ah, ok, Porque tiene yo que no estoy ser al multiplicando signo. ¿Listo? El signo de Ok. ahí es ese. Ok. Bueno, entonces, vamos a hablar de estos números que hemos evitado un montón, pero bueno, toca hablar de ellos y vamos a hablar de ellos. Entonces, vamos a definir lo que es un número complejo o un número imaginario, también lo pueden llamar así. Estos no son como el uno que lo imaginamos y estos son imaginarios de verdad. Un número imaginario es un número de la forma A más B. Casi siempre donde vayan y busquen, siempre lo llaman Z, va a ser igual a más B. Listo. Lo van a poner así como que una Z lo representa. Y entonces, simplemente son números que se expresan de esa forma, donde A y B son números reales y el que lo hace que se vaya y se meta en los complejos es este valorcito, que se llama la unidad imaginaria. Se me fue, ¿cierto? Profe, no se escuchó nada. Ok. Eh, ya se fue. Ya volví, ya volví. Ya volví. Dejen de hablar del profesor ya. Listo. Miren, entonces un número complejo es un número de la forma A más BI. ¿Me están escuchando? ¿Sí? Sí. Es de la forma A más BI y casi siempre acostumbran a escribirlo como Z es igual al número. Casi siempre hacen eso. Y entonces ahí lo que dicen es que A más B, que A y B, estos dos números son números reales. Miren, un número complejo se está definiendo con dos números reales, pero la cosa que lo hace o que lo mete en otra parte es que aparece esta I. Y esa I se llama la unidad imaginaria. Listo, eso lo dice acá, mírenlo, acá está. Y la unidad imaginaria cumple una propiedad bien interesante y es que cuando yo leo ahí al cuadrado, pues eso es igual a menos 1. Es que en verdad, I es igual a la raíz de menos 1. Listo. Entonces, siempre que yo tengo un número de esa forma, o sea, yo puedo escribir 3 más I, eso es un número complejo. 5 menos 3i es un número complejo. 4 menos 4 más i es un número complejo. Un medio más la raíz de 2 de i es un número complejo. Todos estos números son complejos o imaginarios. ¿Listo? Entonces, siempre que aparezca una cosa así, 3 más i, 5 menos tal cosa, esos son números imaginarios. Entonces, la cosa es que cuando uno tiene números imaginarios o números complejos, pues miren que se representan de la forma a más bi. Entonces, a esta parte que nos lo acompaña la i, la llamamos la parte real, y a esta parte o a este número que lo acompaña la i, lo llamamos parte imaginaria. ¿Listo? Entonces, esos son los números imaginarios. Sigamos de acá para abajo. Entonces, la cosa es que nosotros podemos hablar de otros 4 términos, pues son lo mismo, pero la cosa es que es como para representar el número de alguna manera. O sea, en los complejos existe un cero. El cero complejo es este, cuando las dos, tanto la parte real y la parte imaginaria, son ceros. Ahí el cero es complejo. ¿Hasta dónde me escucharon? Yo sé que se fue, o no, o me están escuchando bien. Es que díganme en algo, no se queden callados del todo, porque es que siento como que hay veces que se va y no. ¿Están? No, ¿No profe, no están? se fue, Algo. todo bien. No se ha caído, ok, listo. Es que, como ha estado tan débil la señal, entonces uno va y vuelve.
Entonces, el cero existe en los complejos. El cero complejo es cuando los dos son ceros, tanto la parte real como la parte imaginaria son cero, entonces el cero complejo está. Ese está ahí también. El número imaginario es cuando los dos son diferentes de cero, pero también hay un imaginario puro, que es cuando nada más aparece la parte imaginaria, o sea, que es este que está acá, acá está, nada más aparece él, o sea que, por ejemplo, 3i es imaginario puro, 5i es imaginario puro, menos 3i es imaginario puro, 2i sobre 5 es un imaginario puro, y así. O sea que cuando nada más aparece el valor multiplicado por i, pues es un imaginario puro, pero cuando aparece solo el valor real, pues es un número real puro. Entonces, la cosa que es interesante es que los números reales, los que conocemos, son hijos o están metidos dentro de los números complejos, el conjunto más grande que se conoce. Si uno fuera a hablar de conjuntos, por acá están los complejos y los reales son simplemente un conjuntico de ellos. Imagínense cómo es la cosa. O sea que hay un mundo más grande que el que conocemos y no lo podemos ver. Es imaginario. Entonces los reales es simplemente un pedacito de lo que los complejos pueden hacer. Listo. Y de los complejos para arriba no hay muchas cosas más, o no se han descubierto muchas cosas más. O sea que se supone que el conjunto más grande que hay es de los complejos. Listo, se supone. Porque quién sabe si hay por allá dentro de 10 años con toda esta tecnología de esas cosas descubren otros, pero por el momento ese es el conjunto más grande. Listo, entonces, ¿cómo representar? Bueno, entonces si nosotros tuviéramos números reales, pues si yo tuviera el 5, pues el 5 por acá está el 0, 1, 2, 3, 4, 5, acá se representa el 5. Si yo tuviera, por ejemplo, 3 medios, pues acá está el 0, acá está el 1, por acá está el 2, pero es que 3 medios es 1.5, entonces 3 medios estaría por acá. Listo. Y así, entonces uno los puede ubicar. La cosa es que cuando yo voy a hablar de dónde ubicar los números complejos, pues no los puedo ubicar en la recta numérica porque ellos no son reales. Los números complejos tienen una parte real y una parte imaginaria, entonces no se ubican en un plano real o en una recta, sino que se ubican en un plano. Y entonces aquí más o menos se especifica cómo es que se van a ubicar. Y entonces la forma de ubicarlos es que, claro, como yo tengo A más BI, entonces él tiene una parte real que lo voy a llamar como si fuera la coordenada en X y tiene una parte imaginaria que fuera como si fuera la coordenada en Y. Entonces esto lo va a representar en X y esto lo va a representar en Y. ¿Ustedes saben ubicar puntos dentro de un plano cartesiano o lo recordamos? ¿Se acuerdan de eso o no? De cómo es que se ubican los puntos dentro de un plano cartesiano. Yo sí. Sí, ¿se acuerdan? La cosa Triano nos es... enseñó. ¿Cómo? Repasito. Ok. La cosa tiene que ver con que si yo tengo, por ejemplo, menos 2 más 3i, o pongamos otro 5 menos 2i, o pongamos otro por acá 7 más 2i, pues entonces esto lo vamos a expresar como menos 2, 3. Esto lo vamos a expresar como 5 menos 2. Listo, la parte real en el primero es menos 2, la parte imaginaria es 3, en el segundo es 5, la imaginaria es menos 2 y acá es 7 y 2. Listo. Entonces, ¿cómo ubicamos eso? Pues lo que me está diciendo este primero es que yo estoy acá en 0, entonces primero me muevo horizontalmente, a izquierda o a derecha, de acuerdo a lo que me diga. Si es positivo, me muevo a la derecha, si es negativo, me muevo a la izquierda. Entonces él me está diciendo que me mueva 2 a la izquierda. Entonces 1, 2, mírenlo acá está. Entonces ahí está el menos 2. Y después desde ahí, cuando llegue ahí me dice suba 3. Entonces suba porque está positivo. Si fuera negativo, entonces baje. ¿Listo? Entonces ahí es hacia arriba y hacia abajo. Entonces menos 2, 1, 2, 3. Entonces el punto o el número menos 2 más 3 y es ese que está ahí. Este es este puntico que está acá. Muchas veces se acostumbra a ubicarlos a ellos como con un vector,
porque más o menos también se podría decir que son un vector, pero es un punto dentro del plano este. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, el 5 menos 2, pues ya no me va a mover a la izquierda, sino que me va a mover a la derecha. 1, 2, 3, 4, 5. Y después bajo 2, 1, 2. Entonces, el punto 5 menos 2, o este sería el número 5 menos 2i. ¿Listo? Y el 7 más 2i, pues me muevo, el 7 no está, el 7 debería estar acá, y subo 2, entonces estaría por acá, y este sería el 7 más 2i. Y ahí estaría. Esa es la forma de representar los números complejos en esta cosa, en el plano cartesiano. ¿Estamos con eso? ¿Sí? ¿O hay alguna duda ahí? No. Ok. Entonces, bueno, ya un número complejo es un número de la forma. Un número complejo es un número de la forma esa, a más b, ¿cierto? Entonces, si vemos ese complejo siempre ahí, esa cosa está, es eso que está ahí. ¿Listo? Entonces, la cosa es que, digamos, yo tengo este número complejo y lo quiero sumar con este otro número complejo. Dos acomplejados ahí que se quieren sumar. ¿Listo? Entonces, cuando yo vaya a hacer eso, voy a sumar la parte real con la parte real y la parte imaginaria con la parte imaginaria. O sea que la suma me va a quedar a más c más bi más di. Miren que ahí queda como un factor común. ¿Quién es el factor común ahí? Pues es i. Entonces eso va a ser a más c más b más d por i. Esa es la suma de esa cosa. Así se hace la suma. O sea que si yo voy a sumar 3 más 2i y le voy a sumar después 5 menos i, por decir, entonces, ¿cómo sería la suma? ¿Cuánto daría esa suma? ¿A qué es igual ese valor? Entonces sería igual a 3 más 5, o sea, voy a sumar estos dos, que serían 8, y voy a sumar estos dos, pero ahí es una resta, 2 menos 1, me daría 1, entonces me daría más i. Listo, ahí estaría. Esa es la solución de la suma de dos números complejos. ¿Estamos o no? Por ejemplo, 1 más 3i, sumándole menos 3 más i, es igual a ¿quién? Menos 2i más... no. Espere. Menos Menos 2 2 más... Más 4. Más 4 4 y y más 4i. Eso es. Y listo. Eso es todo. Miren qué fácil. Uno pues piensa, pues que hay operaciones mucho más tesas con esto. Pues esto uno tiene que aprender a manejarlos, pero en algún momento hay cosas que se vuelven muy tesas cuando estas cosas aparecen. Pero, o sea, es más el miedo que uno le tiene a esto que las cosas que uno hace con ellas. Miren que se puede hasta manejar en cierto sentido como si fuera un polinomio. Estoy sumando, miren que es como si fuera un polinomio. Las X con las X, los independientes con los independientes. Y ya, eso es lo que uno podría decirlo así, lo podría decir ahí. Listo, entonces, ya no estamos trabajando con X, no con una I, pero ese I es un número, ¿cierto? Ese I no es cualquier valor, ese I es un número. Listo, entonces, ¿ustedes cómo harían la resta? ¿A qué sería igual a más BI menos C más DI? ¿A qué sería igual eso? ¿O ustedes qué creen que a qué sería igual? El signo cambia, cambia al segundo agrupamiento. Entonces, ¿cómo quedaría? ¿A menos C o no? BI menos DI. Más B menos D. No estoy escribiendo otra cosa diferente a lo que estás diciendo, Viviana. Listo. ¿Es esto o no? Y lo que me dijeron, todas las cosas que me dijeron fueron ciertas. El signo le cambia a todo lo que está acá. Listo. Y después simplemente hago la suma. Entonces, los que son reales con los que son reales, A menos C, y los que son complejos con los que son complejos. Esto es B menos D por I. Y listo.
O sea que si yo voy a hacer 2 más i menos 5 más 3i, eso sería igual a ¿quién? ¿Cómo nos daría eso? Menos 3 Menos menos 3. 4i. Menos 3 menos 4i. Menos 4, no. Menos Menos 4 no. 2. Menos 2, menos 2. Sí, sí, Menos menos 2. 12. Menos 2. Listo. Menos 12. Y listo, eso es la resta. La cosa difícil, eso es lo que está acá, miren, eso es lo que sigue en la siguiente diapositiva. Eso es lo que estaba ahí. Sino que es mejor que lo deduzcamos a que lo veamos como una fórmula, porque entonces pasamos todo rápido y no nos damos cuenta en verdad lo que está pasando. Entonces miren que es eso mismo que estábamos haciendo. Hagamos lo mismo. ¿Ustedes qué creen que cómo sería la multiplicación entonces? La suma muy fácil. A más BI por C más DI, entonces ¿cómo nos quedaría? Entonces, ¿qué creen que qué se haría? Si les dije que eso se comporta como un polinomio. No me digan el resultado, Se dígame. multiplica ¿Se multiplica qué? A por C y B por DI. No. A por C y A por DI, B por BI por C. Todos por Y B todos, no. por Este por este, término a término. Este por este y este por este. Así se hace. Pero vamos a ver qué pasa. Miren, me va a quedar A por C. ¿Listo? Que es esta primera. Más A por DI. ¿Listo? Más B por C y más B por D por I al cuadrado, ¿cierto? ¿O no? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Sí? ¿O no lo entendieron? Yo multipliqué término a término. Eso fue lo que hice. Como si estuviera multiplicando un par de polinomios. La cosa es que aquí al final me queda un I al cuadrado, no, porque yo tengo, miren que voy a multiplicar a este por este y si voy a multiplicar. Si se va eso, muchachos, saben que me tienen que esperar porque ahí sí no tengo la culpa. Listo. Estamos, ¿a dónde íbamos? ¿Me entendieron eso o no? ¿Me entendieron esa parte acá? ¿O lo volvemos a hacer desde ahí? ¿Mm? ¿Me escuchan, Hola, ya volví. Eh, sí, así, igual como se me pegó el mal de Faber. Sí, 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 el mal de Faber. Esa es la cosa. Él es el que está hablando. Ah, sí, sí. Bueno, ¿hasta dónde me entendieron? Profe, mi pregunta es, ¿el cuadrado solamente aplica para la I? Claro, y claro, son esas dos las que tienen la doble I. Eso era lo que estaba tratando de explicar acá cuando eso se cayó, Ah, que lo que estoy multiplicando es B por I por D por I. Entonces, el orden de los factores no altera el producto, entonces simplemente B por D, pero la I, como tengo dos, entonces la elevo al cuadrado. Listo. Sí, pero eso es lo que pasa ahí. ¿Estamos con eso? Sí. sí, sí. Bueno, pero cuidado, porque entonces eso no sería un número complejo. Porque recuerden que los números complejos tienen que tener una parte real y una parte imaginaria, ¿listo? Y entonces esta parte, ¿para dónde se va? Esa parte, ¿quién es? ¿Quién es ese animalito que está ahí? Si ustedes recuerdan, yo les dije que I al cuadrado era igual a ¿quién? Menos 1. A menos 1. Ah, entonces esto nos va a quedar como AC más AD por I más BC por I más, no, más no, menos B por D.
Porque si eso es un menos 1, va a multiplicar a esto y le va a cambiar el signo a eso. Y entonces miren que acá ahora tengo una parte real, y esta cosa es imaginaria. O sea que eso me va a quedar A por C menos B por D más A por D más B por C por I. Y ahí está, miren que lo puse, ese es el A más B por I. Entonces es un número complejo. Los números complejos siempre tienen esa misma forma. Entonces tenemos que estar seguros de que llegamos a esa cosa de esa forma. ¿Sí? Vamos a hacer multiplicaciones porque es un poquitico más enredado las multiplicaciones. Entonces si yo tengo, por ejemplo, 3 más I por 2 más 3i. ¿Eso es igual a quién? Uy, muchachos. 6 más 9i. Más 2i más 3i elevado al cuadrado. Así, no sé. ¿Me estás diciendo esta es tu respuesta? Sí, completo. No lo he terminado. Ok. Profe, Dímelo. 6 más 9i más 2i más 3i al cuadrado. Ah, pero no lo has terminado tampoco. Entonces, ¿cuánto te da? ¿Cuál es la respuesta completa? Dame la respuesta completa. 6 más 9i más 2i menos 3. No, pero esa no es la respuesta. Recuerden que el i al cuadrado es menos 1. Listo, entonces esto me va a quedar 6 más 11 y, pues si es esto lo que está acá, menos 3. Entonces esto me va a quedar 3 más 11i. ¿Sí? Si es así, pues, si es con esta cosa que está acá. Entonces me debería de quedar esto. ¿Listo? ¿O no? O bueno, sí, Alejandra. Pero hay que terminarlo, hay que hacer esas sumas. Si esas sumas se pueden hacer, ¿por qué no hacerlas? Pues hay que hacer esas sumas. Lo mismo Jonathan. Hay que tratar de terminar esas sumas que están ahí. Las terminamos y eso es. Listo. Para que se vea en la forma de un número complejo. ¿Estamos? Vamos a hacer otra. Por ejemplo, 2 menos 3i por 2 más 3i. ¿Qué pasa? A ver si se la pillan. Hay que estar atentos ahí, muchachos. ¿A qué es igual esa cosa que está ahí? Profe, hola, buenas noches. No, que Hola, me hola. había caído el Ajá. Entonces, ¿me podría explicar, porfa, otra vez? Ya lo Perdón voy a por... hacer, ya lo voy a hacer. Dale, gracias. ¿Puede cancelar en la multiplicación? ¿Cómo así que puede cancelar? No, cancelar no. Yo tengo que hacer la multiplicación de término a término porque, como les digo, es como si estuviéramos trabajando con polinomios. La cosa es que ya no tenemos el x, sino que tenemos una y. Y que esa y es un número, esa y no es una variable, listo. Entonces, 2 por 2 me va a dar 4.
¿sí o no? Y 2 por 3 me va a dar 6, ¿listo? Entonces, pero me va a dar más 6i, y menos 3 por 2 me va a dar menos 6i, y menos por más me da menos, 3 por 3 me da 9 veces i al cuadrado. Si lo que me estás preguntando es que si esto se puede cancelar con esto, claro que sí. La cancelación se da porque simplemente los dos están representando lo mismo, pero con signos contrarios. Entonces 6i menos 6i se cancelan. ¿Listo? Y entonces después nos va a dar 4 menos 9i al cuadrado. Pero i es menos 1, entonces esto va a ser 4 más 9, que es igual a 3. Entonces nos da un número real puro. ¿Listo? Nos da un número real puro, que da 13. Estamos con eso. Y al que se le cayó el internet, pues lo que tenemos que hacer es eso. Y lo único que estamos considerando es que i al cuadrado es igual a menos 1. Y listo. Y entonces nos queda esto. Miren, desde el principio yo ya sabía que me iba a dar eso. ¿Por qué? Porque esto es una suma por diferencia. No. Entonces, recuerden que la suma por diferencia es este al cuadrado menos este al cuadrado. ¿Listo? Y entonces eso es igual a qué. Pero me reí cuando lo puse y les dije, vamos a ver si se dan cuenta. Claro, entonces esto es igual a 13. ¿Listo? Porque miren que aplica lo mismo que si les pongo por acá. ¿Cuánto es 1 más i al cuadrado? Ah, no es otra cosa que tener, miren, 1 más i al cuadrado es el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. ¿Listo? Entonces esto es igual a quién? A 1 más 2, 1 más 2i, 1 más 2i menos 1. Estas dos cosas se cancelan y esto va a ser igual a 2i. Ahí. Uno puede aplicar las propiedades de los números, perdón, de los polinomios. No puede hacer lo mismo que estaba haciendo con los polinomios, lo puede hacer acá. Listo. La que no puede hacer con los polinomios es cierta cosa por ahí. Pero, miren. Cuando yo tengo el número a más bi, que es un complejo, yo tengo el número a más bi, que es un complejo. ¿Me están escuchando bien? Sí, me están escuchando. Cuando yo tengo un número complejo a más bi, cuando yo escribo el número a menos bi, esta cosa que está acá se llama el conjugado. ¿Listo? Se llama el conjugado. Y el conjugado de un número, pues simplemente es el que lo hace que él se vuelva un real. Más o menos es eso, listo. Pero en verdad, pues si yo lo estuviera viendo en la recta, en el plano cartesiano, si yo tuviera por acá que esto es a más bi, listo, pues entonces el a menos bi sería un reflejo, es como si esto se volviera un espejo, como si esta cosa se volviera un espejo, y eso sería la imagen que se vería al otro lado con respecto al eje X. ¿Listo? Entonces, cuando yo hablo del conjugado, pues él es el que me lo va a volver, él es el que me va a hacer que esa cosa se vuelva un real cuando los multiplique, pero es porque es como si estuviéramos viendo, o sea, eso lo que va a hacer es que me va a quitar la parte imaginaria y me va a volver el espejo. ¿Listo? Entonces se vuelve la cosa el espejo. Eso es el conjugado. ¿Y para qué sirve el conjugado? Ah, he jugado mucho con esto. Pero si yo tengo a más bi y lo quiero dividir por c más bi, o sea, los números complejos también se dividen. ¿Listo? Entonces, recuerden que esto al final me tiene que quedar de la forma a más bi. O sea, que tiene que quedar un número complejo. ¿Cierto? Y entonces, ¿cómo se hace para que un número complejo al dividirlo me dé otro número complejo? Ah, es bien simple. Simple, pero es la parte más complicada de esta cosa. Pues lo que tengo que hacer es multiplicar y dividir a el valor que está abajo
por su conjugado. C menos DI. Y C menos DI. Miren que yo acabé de multiplicar por un 1. Esta cosa que hay acá es un 1. Eso es igual a un 1. Esta cosa es igual a un 1. Entonces, como esa cosa es igual a un 1, pues yo cuando multipliqué por el número complejo no lo estoy alterando. No le estoy cambiando nada. Como no le estoy cambiando nada, pues simplemente nos va a quedar de esa forma. ¿Estamos con eso? ¿Me siguen con eso o no? Entonces, ¿qué va a pasar? Ya les dije que cuando uno multiplica por el conjugado un número, pues eso lo que hace es que lo vuelve un real. O sea, entonces ahí pues hago la multiplicación de fracciones y me va a quedar A más BI por C menos DI, pero abajo me va a quedar un número multiplicado por su conjugado, por C menos DI. ¿Listo? Y entonces lo de arriba, pues se multiplica como se multiplican los números reales, pero lo voy a dejar por el momento así. Perdón, es con un menos. C menos DI. Pero abajo, ¿qué va a quedar? Me va a quedar. Eso es una diferencia de cuadrados. ¿Sí ven que es una diferencia de cuadrados? O bueno, una suma por diferencia. Entonces me va a quedar C al cuadrado más D al cuadrado. Entonces, y eso ya es un número real. Miren que ahí ya no hay ninguna I, o sea que ya dejó de ser complejo. Y las dos cosas yo las puedo sumar. Ahorita lo hacemos bien. Listo, esas dos cosas yo las puedo sumar. Y lo de arriba, pues me va a quedar A por C, ¿cierto? Menos A por DI más B por CI menos B por D por I al cuadrado, ¿cierto? Al cuadrado acá. Y todo esto pues simplemente sobre C más D al cuadrado. Entonces lo de arriba, recuerden que esto es un menos 1, que esto es un menos 1. Entonces como eso es un menos 1, entonces me va a quedar A por C menos B por D. Pongámosle el más B por C menos A por D. Y todo esto sobre C al cuadrado más D al cuadrado. Y entonces recuerden que si yo tengo A más B sobre C, eso no es otra cosa que tener A sobre C más... Esperen, yo lo hago con otras letricas para que no se confunda que lo estoy haciendo como con la misma cosa. Es M más N sobre P, no es otra cosa que tener AM sobre P más N sobre P. Entonces, esta cosa de acá es A por C menos B por D sobre C al cuadrado más D al cuadrado. Todo eso son números reales, más B por C menos AD sobre C al cuadrado más D al cuadrado. Y todo esta sería la parte imaginaria porque va a estar multiplicado por I. Y esa es la división. Uy, no, eso es muy difícil así. Cuando uno lo hace con letricas, eso se ve horrible. Esa cosa es una cosa horrible. Miren, lo que les estoy diciendo es lo siguiente. 2 más I sobre 3 más 2I. Listo. Pongámosle un menos acá. Un menos para que no crean pues que... Ya volvió el internet. ¿Hasta dónde me entendieron o no? Lo que les estaba diciendo era que... lo podía hacer, que lo puedo hacer. O sea, es mejor hacerlo con números que con letras, porque las letras, pues miren toda esa cosa que quedó ahí tan fea. Listo. Entonces, lo que hago es multiplicar y dividir por el conjugado. El conjugado es cambiarle el signo a este de acá, le cambiamos el signo acá. Listo. 3 más 2i. Miren que acá, menos 3 más 2i. Y acá, esto es un 1. Muchachos, ustedes están ahí. Yo hace rato no siento a nadie. Ni que nadie pelee, ni que nadie diga nada. Profe, aquí está. Ok, Profe, la verdad de que digo multiplicación, me perdí. pero multiplicar polinomios, ¿sabes? Multiplicar polinomios. Sí, por eso de las letras que A más C menos. Ay, Bueno, es que sí hagámoslo que con no. numeritos, entonces para que no te enredes, mira. Esta cosa te va a quedar 3 menos 2i por 3 más 2i.
Listo. Mira que ahí estoy multiplicando números. Y acá arriba me va a quedar 2 más i por 3 más 2i. Listo. Estoy haciendo una multiplicación de fracciones y las fracciones se multiplican las de arriba con las de arriba y los de abajo con los de abajo. Listo. Listo, eso es lo que se hace. Entonces vamos a multiplicar, miren, ahí vamos a practicar la multiplicación. Entonces la multiplicación de lo de arriba, término a término, este con este con este con este y este con este. Multiplicación de polinomios, ¿sí o no? 2 por 3, 6, 2 por 2, 4 veces i. 3 por 1, 3 veces i. Y 1 por 2i, una i por 2i me va a dar 2i al cuadrado. Listo. Abajo, ¿qué pasa? Que es que, ¿se acuerdan? A menos b por a más b en los polinomios. A menos b por a más b. ¿A qué es igual eso? Al primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Eso es lo que estoy haciendo ahí. Entonces, multiplicación de polinomios. Pero les digo, estos son polinomios. Aquí no hay que pensar en otra cosa. Estoy con polinomios. Entonces, ¿qué hago ahí? 3 por 3 me da 9, menos 2 por 2 me da 4 y al cuadrado. Listo. Pero recuerden que y al cuadrado es menos 1. O sea que esto me va a quedar 6 más 7i menos 2 sobre 9 más 4. Entonces, esto es igual a 4 más 7i sobre 13. Que si lo quiero escribir como un número complejo, pues el número complejo sería 4 sobre 13 más 7 sobre 13, que eso es lo que le estoy diciendo acá, compartir el denominador para los dos. Mírenlo, ahí está. Ese es el número complejo. Mírenlo, que quedó en Pues, términos complejos. ¿por qué 9 más 4 y no 9 menos 4? Porque y al cuadrado es igual, y al cuadrado es menos 1. Y entonces te quedaría 9 menos 4 menos 1. Recuerda que primero haces la multiplicación. Menos por menos te da más, ¿cierto? Y por último la suma. Recuerda que acá hay una resta. Entonces, 4 por menos 1 te va a dar menos, 4 por menos 1 te va a dar menos 4. Entonces te va a quedar así. Entonces esto va a ser 9 más 4. Por eso te queda 13. No, por eso no te queda 9 menos 4 y no 9 más 4. ¿Listo? Ah, sí, listo, profe. Listo. Y siempre, miren, siempre que tengan una suma por diferencia les va a quedar algo positivo. O sea, si ustedes tienen a 3 menos 5i por 3 más 5i, ¿eso qué les va a quedar? Les va a quedar 9 más 25. Listo, eso es igual a 34. Listo, ya, eso es lo que queda. Hagamos más de esta, que en esta estamos practicando las 4 cosas que vimos. Listo. Si uno hace una división, practica todo, porque si, nótenlo, vea. 1 más i sobre 2 menos 3i. Vamos a ponerle el más para que lo hagamos con el otro. Entonces, ¿qué hago? ¿Cuál es el procedimiento que tengo que hacer con eso? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Multiplicar por quién? Faber. ¿Por quién tengo que multiplicar? Elizabeth, Viviana, ¿por quién tengo que multiplicar? Cambia signos. ¿Por cuánto? Le cambia signos. 2 menos 2 menos 3i. 3i. Listo, por 2 menos 3i. Esa cosa de que le cambio signos no me estás diciendo nada. Listo. Ahí. Entonces, ¿después qué hago? Pues multiplicación de fracciones. 1 más i por 2 menos 3i. Listo. Y lo de abajo, ¿cómo me queda? De una vez, ¿cómo me queda? Me va a quedar 4 más ¿quién? 9. Más 9i. 9i Más al 9. cuadrado. No, sin la i. Ah, sí. De una, sin la i, así. Entonces, lo de arriba, propiedad distributiva. 1 por 2, 2. 1 por menos 3i, menos 3i. Y por 2 me da más 2i. Y por menos 3i. Entonces me va a dar menos 3i al cuadrado. Si yo quiero, lo cambio de una vez el signo, pero como yo sé que hay todavía algo que no se ha digerido bien, entonces dejémoslo así. Esto va a dar 13 acá abajo. Y entonces ese i al cuadrado que yo tengo ahí, eso es igual a un menos 1. Entonces, menos por menos me da más y
3 por 1 me da 3. Entonces me va a dar 3 más 2 me va a dar 5 menos i sobre 13, que es lo mismo que tener a 5 treceavos menos i treceavos. ¿Sí lo ven, muchachos? Profe, yo tengo una pregunta. Dime, dime. ¿Por qué se le quitó al de abajo 4 más 9 y no le pusimos? La i, porque si iba a quedar con i, él te iba a quedar 4 menos 9i al cuadrado. Hay que digerirlo. ¿Cuánto es i al cuadrado? Ah, sí, sí, menos 1, entonces le cambia el signo. Gracias. Por eso es, por eso es. Miren que si nosotros aprendemos a hacer eso de una vez, ya ni tengo que hacer esta cosa acá, ya ni tengo que hacer esto. ¿Sí o no? Porque ya uno simplemente dice, ah, eso es tal cosa y ya. Cuando queda el cuadrado, esa cosa se va. Listo. Volvámosle a hacer a otro. 2 menos 5i multiplicado por 1 más 3i. A ver. Entonces, ¿por quién multiplico? Y ustedes ya lo hacen y me dicen cómo les queda. Listo. ¿Por quién multiplico? 1 menos 3, sí. Muy bien, Viviana. 1 menos 3i. Y acá 1 menos 3i. Listo. Terminen ustedes y me dicen cuál es el resultado. Gracias, gracias. Entonces, casi todos se parecen. Un signo es lo que lo está cambiando. Unos me están diciendo este. Jonathan, ¿ya corrigió el error o no? Menos 13 sobre 10. Menos 11 sobre 10. Jonathan, ¿corregiste o no? Si te das cuenta, el tuyo es el único que está sobre 11. Y es porque cometiste un error ahí con un elevado al cuadrado, creo. Listo. Entonces, tengo estas tres como posibilidades. Listo. Estas dos son las que más están apareciendo. Esta otra me la dijeron por ahí en privado. Listo. Entonces, abajo, ¿qué va a quedar abajo, muchachos? Abajo. Lo de abajo yo creo que ya lo tenemos dominado. ¿Cuánto queda lo de abajo? ¿Cuánto queda lo de abajo? 10, ¿cierto? Entonces abajo no tenemos ningún problema. Abajo es un 10. Y arriba entonces así por 1 menos 3i. Listo. Y entonces hagamos esa cosa. ¿Eso es igual a quién? A 2 por 1 que es 2. 2 por menos 3. 2 por menos 3. Que va a ser 2 por menos 3. Que va a ser menos 6 veces i. Menos 5 por 1 que va a ser menos 5 veces i. Y menos por menos nos da más 15i al cuadrado. O sea que nos da menos 15i. Menos 15 sin el i. Listo. Y entonces esto nos va a dar 10. Ah, no, muy bien, muchachos. Eso nos va a dar menos 13 sobre 10 menos 11 sobre 10 por i. Listo. Hoy se ve que no perdimos la avenida. ¿Sí ven que no la perdimos? Eso estaba bueno. Está así la cosa. Bueno, entonces trabajen en lo que les dejé. Trato este fin de semana de ponerles más. Intenten y háganle, ni equivóquense y hagan cosas ahí. Que yo creo que eso no es tan complicado. Traté de ponerles cosas como para que se acordaran de todo esto de la factorización. Les pongo lo de los polinomios de grado superior de aquí a mañana. Y entonces ustedes ahí practicando. Les pongo lo de los racionales también de aquí al domingo. Y a practicar un montón para que aprendamos a hacer cosas.